Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes en este nuevo video de reacción una respuesta bíblica del pastor John MacArthur que le hicieron recientemente en la conferencia de pastores 2024. El pastor Austin Duncan le hizo una pregunta. Atención con la pregunta. Tiene que ver con, dice el pastor Austin Duncan, que es una parte profunda y oscura de la amistad. Atención, que es cuando un amigo falla. Nosotros y todos hemos tenido esa experiencia de traición. Un amigo que cae en el error o un amigo que cae en el pecado. También en esta sesión de preguntas y respuestas estuvo el pastor John Piper. Entonces, dice Austin Duncan, tal vez puedas ayudar a los pastores a procesar lo que fue una experiencia común para el apóstol Pablo, para el Señor Jesús, cuando los amigos te fallan. Cuando eso sucede, ¿cómo continúas invirtiendo en la vida de las personas? ¿Cómo te aseguras de no volverte autoprotector, sino que continúas invirtiendo y amando a tus amigos, incluso cuando tus amigos te fallan? Vamos a escuchar, atención, la respuesta del pastor John MacArthur. Y vamos a ver después, voy a mostrar algunos versículos que tienen que ver con lo que va a decir John MacArthur. Comencemos. I guess for me it goes back to our Lord and Judas, or it goes back to Paul and Demas. The best of the best of the best of the best are going to be betrayed. And the more you invest in someone, the more potential they have to devastate you. So you can be gun shy. My dad told me when I was just starting out in ministry, something that you referred to a minute ago, don't make close friends with the people you serve with, because you'll find yourself being so terribly disappointed. I usually took my dad's advice. I never took that advice. Because it was overpowered for me by the experience of Christ. And not just with Judas, but even with Peter. If he was disappointed with Judas, who was a devil, how much more disappointed was he with Peter, who was a true believer? So who am I to expect loyalty from everybody all the time? And we know what Paul endured, whether it was John Mark or Demas or whatever, and who knows all the other stories. All in Asia have forsaken me. How can you come to the end of your ministry and say everybody has forsaken me? How is that even possible? And you're the Apostle Paul, and you're the reason that anybody is even a Christian. But you have to understand that that goes with the territory. That's part of it. And you can't, I mean, you do some inventory in your own heart. Could I have done something different? But for me, the Lord has always balanced that with many more who are faithful over the long haul. And I focus on that and rest in the fact that if it was true of the Apostle Paul and of our Lord, I should probably expect a whole lot more disloyalty than I get. Tremendo, tremendo, qué sabia respuesta bíblica del pastor John MacArthur. Si le sucedió al apóstol Pablo, le sucedió al propio Señor Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Podríamos ser víctimas de cualquier traición, incluso de nuestros mejores amigos. Tremendo esto. Si fue así para con el apóstol Pablo y para nuestro propio Señor Jesús en relación a Judas, que no era un verdadero creyente, y también el propio Señor Jesús fue traicionado por el apóstol Pedro, que sí era un verdadero creyente. Entonces dice aquí MacArthur que le pasó al apóstol Pablo, le pasó al Señor, probablemente debería esperar mucha más de lealtad de la que recibo, dice John MacArthur.
Aquí hay un consejo del padre terrenal de John MacArthur, que le dio un consejo que es cierto. Para el mundo es cierto esto, que cuando comenzó su ministerio MacArthur, el papá le dijo: no te hagas amigo con las personas que sirves, no te hagas amigo cercano de las personas con las que sirves, Don't make close friends with the people you serve with, because porque te encontrarás terriblemente decepcionado. Tremendo esto, pero MacArthur dice que no siguió ese consejo porque, es verdad, el consejo es cierto, es bíblico, al final es bíblico porque el propio Señor Jesús fue traicionado por Judas y también por el apóstol Pedro. Uno que era un hijo del diablo y el otro que era un hijo de Dios. Un no convertido, Judas el Iscariote, y un convertido, verdadero cristiano, el apóstol Pedro. Entonces, este consejo del padre de MacArthur es cierto, es verdad eso, porque es una realidad. Recibimos traiciones, somos traicionados por las personas que quizás incluso pueden llegar a ser nuestra mano derecha, por decir de alguna manera. Podrían traicionarnos. Pero MacArthur dice que siempre siguió el consejo de su papá, de su padre, pero ese consejo no, porque dice que MacArthur fue superado por la experiencia del Señor Jesús en relación a Judas el Iscariote y Pedro, que lo negó 3 veces. Entonces, y también aquí MacArthur al principio nombra al apóstol Pablo y a Demas, y eso encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:15 al 18. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versos 15 al 18, dice el apóstol Pablo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vemos aquí que al apóstol Pablo lo abandonaron en Asia, dice. Tremendo esto. Y el otro caso de Demas está en 2 de Timoteo 4 versos 9 al 11. Dice Pablo, 2 de Timoteo 4, 9 al 11: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, por eso aquí MacArthur nombra al apóstol Pablo y a Demas. También dice algo importante aquí MacArthur. Bueno, esto es en relación aquí del apóstol Pablo: todos en Asia me han abandonado. Tremendo esto. Dice aquí también MacArthur, si el propio Señor Jesús estaba decepcionado con Judas el Iscariote, que era un diablo, luego también nombra cuánto más decepcionado estaba con Pedro, que era un verdadero creyente, Entonces, ¿quién soy yo? Dice MacArthur. ¿Quién soy yo para esperar lealtad de todos en todo momento? Y esto también me viene a la mente el propio caso o la propia historia del ministerio del propio pastor John MacArthur en relación allá por 2020, cuando muchos de esos amigos que tenía MacArthur no salieron a apoyarlo
allá por 2020, cuando MacArthur él y su congregación enfrentaron al César cuando quería prohibir que se reúnan como la iglesia de Cristo, como manda la Escritura, de que los santos se reúnan en un mismo espíritu, congregándose como manda la palabra de Dios. MacArthur incluso recibió críticas de aquellos que decían ser sus amigos. No lo apoyaron. Y me viene a la mente esto, sobre esto que está hablando aquí MacArthur, tremendo. ¿Quién soy yo entonces, dice MacArthur, para esperar lealtad de todos en todo momento? Esto, por supuesto, aplica para nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros para esperar lealtad de todos en todo momento? Nosotros los cristianos que tenemos el Espíritu Santo estamos preparados para ese día malo. En este caso, ese día malo de que podemos ser traicionados en cualquier momento, ya sea por un amigo, ya sea por quien sea. Entonces, somos personas diferentes en ese sentido a las personas del mundo, que cuando reciben alguna traición actúan mal porque no conocen la palabra de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. También dice MacArthur, hay varias historias, aparte de la de Judas el Iscariote, de Pedro, de Demas, de esas traiciones que recibió el apóstol Pablo. Todos en Asia me han abandonado. Entonces dice aquí MacArthur algo interesante: ¿cómo puedes llegar al final de tu ministerio respecto al apóstol Pablo y decir que todos me han abandonado? Tremendo esto. Alguien como Pablo, que ¿cómo es posible? Tú eres el apóstol Pablo y eres la razón por la que alguien es cristiano. Porque imagínense lo que fue y es el ministerio de Pablo cuando vemos en las Escrituras su ministerio. Alguien que el apóstol Pablo es como un reflejo del propio Señor Jesús, porque él mismo dijo: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Por eso dice aquí MacArthur, el apóstol Pablo, que es la razón por la que alguien es cristiano, alguien usado por Dios para anunciar el Evangelio de Cristo, anunciar al Salvador, reconciliar a los pecadores con Dios por medio del Señor Jesús. Así todo, Pablo fue traicionado. Pero tienes que entender, MacArthur dice, tienes que entender que eso es parte del terreno. Las traiciones, que alguien pueda traicionarnos, es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestra vida como cristianos. Entonces dice MacArthur también, haces un inventario de tu propio corazón, podría haber hecho algo diferente. Y mire aquí qué interesante esto que dice MacArthur. El Señor siempre, dice MacArthur, ha equilibrado eso con los que son más fieles. Atención, son más fieles a largo plazo. Realmente en las pruebas se conoce al amigo verdadero. En las pruebas solamente vamos a darnos cuenta de que alguien no nos va a traicionar, porque es en las pruebas que vamos a conocer o vamos a darnos cuenta realmente cuando alguien es un amigo fiel. Cuando todo está bien, bueno, todos son fieles. El problema es cuando vienen las pruebas. Ahí es que vamos a conocer cuando alguien es un verdadero amigo o no. Por eso dice aquí MacArthur, el Señor ha equilibrado eso con los que son más fieles a largo plazo. Amén. Y me concentro en eso y descanso en el hecho de que, aquí está, nuevamente, si fue así para el apóstol Pablo y para nuestro Señor, cuanto más probablemente debería esperar mucha más de lealtad de la que recibo, dice John MacArthur. Amén a esto. Bueno, también está la respuesta del pastor John Piper, que fue tremendo también, así que si usted quisiera escuchar y que yo reaccione y le comparta a usted la respuesta de John Piper, hágamelo saber
debajo en la caja de comentarios. Quería compartir por ahora esta respuesta bíblica del pastor John MacArthur. Comparta este video, dele me gusta, comente, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.